Estamos con la gobernadora Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro. Muchísimas gracias por participar en esta primera charla del año de Forbes. Bueno, un gusto estar aquí conversando con ustedes, siempre aportando a la reflexión, aportando a las oportunidades de inversión y de desarrollo de nuestras provincias. Y por supuesto con todos los miembros de la Cámara expectantes de sus respuestas. Bueno. Río Negro es la quinta productora nacional de hidrocarburos. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo se proyecta hoy la diversificación energética a mediano, largo plazo? Y, bueno, ¿cuál es su visión? Y en particular, bueno, la visión del desarrollo de la energía eólica. ¿Qué condiciones van a ser necesarias para que esto suceda? Bueno, nosotros tenemos un trabajo muy desarrollado en torno a las llamadas energías alternativas, la eólica, fotovoltaica, ahora se incorpora, por supuesto, el hidrógeno, que está ganando mucho protagonismo en el escenario energético internacional, en virtud de que se ha avanzado mucho en materia tecnológica para poder darle un manejo razonable y un aprovechamiento al hidrógeno. Entonces, todo esto se vincula a la diversificación energética necesaria. Nosotros somos productores de gas y de petróleo, pero claramente es una fuente energética que va planteando ciertos problemas en el escenario internacional por la generación de CO2, por un lado, y también por la escasez, un escenario de escasez en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, el mundo está virando hacia otras formas de generación energética y en ese marco, bueno, lo eólico, todas las posibilidades que brinda la Patagonia en materia eólica están siendo miradas a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que hay una gran oportunidad de desarrollo. Tenemos algunas experiencias, tenemos mediciones en algunos casos, como en el caso del parque, del proyecto del parque eólico de Cerro Policía, mediciones que datan del año 2000, es decir, ya hay una trayectoria en las mediciones, algo que le da confiabilidad a los proyectos, ¿no? Así que definitivamente el escenario de las energías verdes es el escenario que estamos viendo como una oportunidad de desarrollo productivo de la provincia. Y en ese escenario, la gobernación tiene la provincia, decidió encarar un proyecto propio con el aporte del INVAP, ¿no es cierto?, en términos de desarrollo de hidrógeno verde. Sí, nosotros tenemos por lo pronto una empresa provincial que se llama Eólica Rionegrina, que es generadora de energía eólica, ¿no? Esa empresa se compone, tiene una parte de las acciones de INVAP y la otra parte de Trascomahue, que es nuestra empresa estatal de transportación. Eh, a partir de allí, nosotros tenemos estas mediciones, tenemos analizados los escenarios eólicos, los mejores escenarios eólicos que tiene la provincia, y empezamos a explorar con una alianza estratégica con el Instituto Fraunhofer de Alemania, empezamos a analizar concretamente cuáles serían los mejores escenarios de generación de hidrógeno con el fin de obtener la mejor ecuación, ¿no es cierto? La disponibilidad de agua, la disponibilidad de vientos, la transportación del hidrógeno resultante y el precio final que se podría obtener. Así que están tres zonas indagadas en este momento, evaluadas, donde, bueno, vemos que hay una gran oportunidad para la Patagonia. Nosotros combinamos la disponibilidad de agua, de vientos, de puertos, porque tenemos dos puertos, y también, digamos, una serie de factores estratégicos como la accesibilidad de los suelos, entre otros factores. Gobernadora, generalmente el desarrollo de hidrocarburos, como el de las energías renovables, requiere grandes estructuras de financiamiento.
en un contexto en el que Argentina nunca estuvo tan barata y las empresas nunca estuvieron tan baratas para invertir, o nunca hubo tantas oportunidades para invertir en la Argentina, pero por distintas cuestiones de coyuntura política y de inestabilidad económica, cuesta conseguir dinero para la Argentina. ¿Cómo advierte la provincia de esta situación con los privados que quieran realmente invertir en estos desarrollos que son de muy largo plazo en un país donde el largo plazo dura 24 horas? Sí, yo creo que hay que analizar distintos aspectos. Por un lado, la generación eólica para el escenario nacional, es decir, para inyectar energía en nuestras redes y mejorar la disponibilidad de energía interna en el país, requiere sí un claro acompañamiento por parte del Estado, porque el valor de la energía tiene que ser subsidiado en virtud de la gran envergadura que tiene la inversión en parques eólicos, ¿no es cierto? Entonces, por eso estamos buscando las estrategias como el Renovar, que fueron muy positivas para poder ir generando estas inversiones y atrayendo a los capitales hacia esas inversiones. Este es un escenario. El otro escenario que nosotros planteamos en materia de hidrógeno, donde combinamos la generación eólica o fotovoltaica, pero fundamentalmente eólica en la Patagonia, allí el escenario es distinto, porque estos grandes capitales, que son capitales globales, requieren de una transformación energética urgente, es decir, para alcanzar los objetivos al 2030, de acuerdo a los pactos firmados en París, en función de las acciones que todos los países deben desarrollar en el marco del cambio climático y cómo revertir algunas de las acciones que llevamos adelante que perjudican al clima y al ambiente, los países centrales, los países europeos, son los que más impactan en materia de cambio climático y son los que están más urgidos para generar esta transformación hacia energías verdes, ¿no? Tanto para la producción como para el consumo de medios de transporte, de todo tipo de consumidores de energía que hoy generan CO2 y que tienen un impacto en el cambio climático. Entonces, hay un escenario donde los capitales se ven obligados a migrar a otras formas de energía porque ya no resulta sustentable, incluso por los niveles impositivos, por los niveles de obligaciones que tienen las empresas de compensar esta generación de CO2 y contribución al calentamiento global. Así que el escenario de inversiones entendemos que es bueno, que en el mundo se está buscando dónde están los recursos naturales para poder hacer esta generación de energía verde y que la Argentina presenta un escenario realmente estratégico, un escenario casi diría inigualable en cuanto a las condiciones naturales. Dicho esto, también claramente tenemos que desde los gobiernos, tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional, producir el escenario político, económico, legal, el marco legal necesario para darle estabilidad a estas inversiones, ¿no? Pero creo que el escenario es sumamente favorable. Sobre ese marco legal, ¿es lo que más le reclaman las empresas? O por decirlo de otra manera, de todos los reclamos que puede recibir, inquietudes o reclamos de las empresas, ¿cuál es el más recurrente? Sí, se habla, A la hora de... de la seguridad jurídica. Creo que en todos los diálogos con las empresas el tema de la seguridad jurídica está. Yo tengo una posición al respecto. Yo digo, los países centrales que tienen seguridad jurídica han obtenido esa seguridad jurídica con siglos de historia, ¿no es cierto? Siglos de historia que la Argentina no tiene, pero a lo largo de esos siglos de historia que le dan seguridad jurídica a los países, también hay una pérdida en la capacidad
respecto a los recursos naturales. Entonces, la Argentina tiene recursos naturales y no tiene siglos de historia, ¿no? Entonces, en el qué tengo y qué no tengo a la hora de generar una oportunidad de inversión para producir un cambio global en la generación y en el consumo de energías, un cambio global que es indispensable para que el mundo sobreviva y para que las condiciones de vida de los seres humanos y de todos los que habitamos el planeta se mantengan o mejoren incluso, todo esto, bueno, encuentra en la Argentina un escenario muy, pero muy favorable. Ahora, tenemos una tarea importante, es decir, esto no nos exime de una tarea o de un desafío que tiene que ver con encontrar un equilibrio, ¿no? La disponibilidad de los recursos y el marco jurídico y la estabilidad y la confiabilidad para que esa transformación tenga como protagonista a la Argentina. Gobernador, hablamos de seguridad jurídica y es imposible no preguntarle, ya por fuera del marco de la energía, cuánto contribuye a la seguridad jurídica y al fortalecimiento de la democracia la designación de Martín Soria como ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿La sorprendió? ¿Cuál fue su primera reacción al enterarse de esa noticia? Sí, lo primero que hay que decir en el respeto a las instituciones es la libertad y que esto nosotros tenemos un respeto absoluto y un acompañamiento al presidente respecto de qué perfiles elige para constituir su gabinete, ¿no? Esto es hay, un respeto absoluto. Ahora, respecto de la figura, genera cierta preocupación el estilo, ¿no? El estilo que ha demostrado a lo largo de los años eh, esta persona respecto de sus posicionamientos en relación con la justicia, ¿no? Poco justificados a veces, muy exaltados en general, y nunca terminaron en causas reales o concretas que pudieran ser demostradas respecto de sus dichos. Entonces, allí a nosotros nos interesa construir una democracia más sólida, donde el respeto a las instituciones esté, donde la división de poderes sea clara, donde no exista presiones de un poder respecto del otro. Y bueno, esperemos que esta designación contribuya a esto, ¿no? Creo que el tiempo lo dirá y creo que cada uno después hará su evaluación al respecto. La pregunta claramente, compartimos con la audiencia, es porque Martín Soria es de Río Negro, por eso la conoce a la gobernadora desde hace mucho tiempo, seguramente no con poca experiencia en ese vínculo, pero interesante entonces su mirada del nuevo ministro de Justicia. Gobernadora, ¿cómo ve el escenario electoral de aquí a octubre? ¿Qué escenario se ve, imagina, tanto para la provincia como a nivel nacional? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que es muy difícil plantear la discusión electoral en un contexto de pandemia. Realmente las urgencias, fundamentalmente para los que nos toca la responsabilidad de gobernar en estos tiempos, en los poderes ejecutivos, tanto nacional como provinciales, nos vemos desafiados en nuestras agendas habituales por la preocupación y la atención del crecimiento de los contagios, de la vacunación, esta nueva agenda que nos obliga a tomar decisiones sobre variables desconocidas. Así que... Interrumpo, gobernadora, por un paréntesis, ¿suspendería las PASO? Sí, definitivamente creemos que, de hecho, las PASO nunca funcionaron en Río Negro porque los partidos políticos ya llegábamos a las PASO con un candidato o candidata definida previamente en los ámbitos partidarios. Así que nunca tuvo un buen resultado en Río Negro. Por otro lado, el contexto de pandemia definitivamente nos obligaría a controlar el distanciamiento de las personas, promover una serie de cuidados y a la vez dar un mensaje contradictorio incitándolos a asistir masivamente a las escuelas a votar. Por lo tanto, realmente creemos que es riesgoso para el contexto de pandemia.
y el escenario electoral, ¿qué va a pasar? Es una pregunta muy sencilla, gobernadora. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar en Río Negro? ¿Quién va a ganar en los distritos urbanos? ¿Y quién va a ganar a nivel nacional? ¿Y qué significa ganar? Bueno, qué lindo sería tener esa respuesta, porque entonces uno podría tomar decisiones con más claridad. Ahora, significa, a ver, sería ideal que pudiéramos superar la grieta, ¿no? Que en este momento tan particular de la Argentina pudiéramos escucharnos, pudiéramos tomar decisiones, evaluar los perfiles de los candidatos o candidatas, algo que es difícil porque en definitiva, más allá de lo que transcurre en el medio de la gestión, cuando nos acercamos a las etapas electorales, profundizamos la grieta y eso deja fuera de la discusión por allí ideas, personas, conceptos que podrían contribuir a un país mejor. En ese marco, los gobiernos provinciales y los partidos provinciales tenemos un desafío de poder romper esa discusión de grieta nacional e instalar algunos temas de debate propios para poder llevar nuestros candidatos. Es un desafío importante, creemos que en Río Negro podemos dar esa discusión y de hecho hemos decidido participar. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ese 20%, 30% del electorado que está por fuera de la grieta, quizás por convicción, quizás por desinterés político? Es el elector que puede votar indistintamente, por decir algo, a Cristina Fernández de Kirchner o a Mauricio Macri o a las fuerzas que representan y puede ir cambiando. Y según su evaluación de la gestión política y la situación económica de este último año, ¿para dónde cree que se inclinará ese electorado que es más volátil y que termina definiendo las elecciones? Bueno, todo lo que ha pasado este año y la salida del gobierno anterior y el inicio tan dificultoso que ha tenido este gobierno en materia económica particularmente, eh, hace que, según entiendo yo, ese 20% haya crecido, es decir, hay más electores fuera de la grieta y en una, lo que llamaron en algún momento, en una avenida del medio con bastante hartazgo respecto de la exacerbación de los discursos. El problema es quién puede capitalizar. Si se pudiera concentrar en un candidato o candidata este electorado disconforme con los extremos, creo que definitivamente sería mayoritario. El tema es cómo ir construyendo esas figuras en el medio que nos permitan superar como país la confrontación que creo que no contribuye a un país mejor, ¿no? Sin duda, la situación económica es muy complicada, queda todavía resolver la renegociación con el fondo, algo que, si no me equivoco, la provincia, en lo que tiene que ver con su deuda, lo ha podido resolver hace muy poquito. Sí, afortunadamente nosotros tenemos una deuda en dólares de alrededor de 300 millones que fue generada con un plan de inversiones. Así que tenemos, por un lado, todas las obras prácticamente construidas, estamos terminando de inaugurar, ya terminando las obras, inaugurando este año, y pudimos renegociar nuestra deuda de una manera sumamente conveniente, por supuesto, extendiendo los plazos, disminuyendo los compromisos por intereses, así que fue una muy buena negociación que nos sacó de un escenario de default bastante complicado, bueno, nos dio tranquilidad para poder seguir gestionando otras deudas que tiene la provincia, que son deudas en pesos, pero bueno, entendemos mucho más manejables que los compromisos en dólares que tenía. Ya la última para terminar, hace un ratito le preguntaba qué era lo que más le preguntaban o le consultaban o le pedían las empresas relacionadas con la energía eólica y los hidrocarburos. Ahora le hago la pregunta al revés. ¿Qué es lo que a usted, a modo de cierre, le gustaría pedirles a las empresas del sector? Repito siempre lo mismo, es decir, cuando hablamos de trazabilidad, por ejemplo, en energías verdes, ya que estamos con interlocutores del área de la eólica,
yo digo, bueno, que la trazabilidad, por favor, también incluya a los trabajadores, trabajadoras, a los ciudadanos y ciudadanas de las regiones, de manera que todas las inversiones que hagamos en el territorio de Río Negro beneficien a los rionegrinos y rionegrinas, porque esto es lo que le da sentido al esfuerzo que hacemos los gobiernos por atraer las inversiones a nuestro territorio. Es decir, nosotros esperamos generar empleo, ir a escenarios de mayor empleo permanente y estable y genuino, y también, por supuesto, queremos potenciar las empresas, las pymes, que son proveedoras desde lo local. Así que el gran esfuerzo es lograr que las inversiones realmente dinamicen las economías locales y mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gobernadora Anabela Carreras, muchísimas gracias por esta participación en el primer encuentro de Force Energy, un anticipo específicamente hecho con SEA, la Cámara de Energía Eólica de la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.